¿Ah? Reorganización. ¿Ah? O sea, qué bruto que limpia. ¿Cómo está la camarógrafo? ¿Estamos listos? Ahí está. ¿Sí? Sí, veo que se ve como chiquitito. No, va más rato. Ay, qué malo. Vamos a ver ¡Oli! algunos aspectos relativos a las reorganizaciones empresariales. Vamos a hablar de la conversión, la transformación, la fusión, la división, la disminución. Y después vamos a trabajar con una circular que nos habla sobre los temas de goodwill y badwill. ¿Lo siento bien? Ya voy. Lo primero que yo tengo que explicarme, revisar, cuando voy a trabajar con una reorganización es pensar en qué bienes y servicios produce, en qué cantidad, qué necesidades tiene la empresa. Reorganización Esto no empresarial. nace de un tema netamente tributario. Si yo realizo el catálogo, figuras de reorganizaciones empresariales, ¿con qué me voy a encontrar? Siempre me dice esto. Hay que analizar. Es más, el artículo 64 del código, las normas de tasación, habla sobre un concepto que se llama legítima razón de negocios. Hoy en día no está muy en sintonía con lo que tiene nuestra legislación, pero tal vez hace 25 años cuando se incorporó el concepto legítima razón de negocios, claro que tenía un porqué, po. Pensemos en las empresas zombies. La hemos conversado un poquito ya las empresas zombies, si no se las refresco. Una empresa zombie es una empresa que quiebra con el crash económico del año 80, ¿ya? Y hoy día no, a mediados de los años 90, 95, 96, planificadores tributarios se dedican a buscarlas y rastrear a estas grandes empresas que quebraron y por efecto de corrección monetaria tiene así una pérdida acumulada. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de Embotelladora Andina. Embotelladora Andina busca una empresa con pérdida de los años 80. La reviven. En un día manda todos los formularios 22 que estaba adeudando desde el año 80 al año 95 o al año 96, dependiendo de dónde esté. Y los manda todos por papel. Acá están todos, pago todas las multas, no importa, pago las multas. ¿Qué es lo que hace después la empresa zombie? La empresa zombie compra a Embotelladora Andina. ¿Cómo es posible que un contribuyente que quebró en 1980 sea capaz de comprar a un gran contribuyente con operaciones, con valor de mercado, incluso que se transan en bolsa? ¿Cómo es factible eso? Siguiente etapa. Se fusionan. Embotelladora Andina es absorbida por la zombie y desaparece Embotelladora Andina como tal. Y la zombie probablemente se va a transformar. Puede ser una limitada, puede ser una SA abierta, SA cerrada. Cambia. Y toma la misma estructura jurídica que tenía la que murió, Embotelladora Andina. Y además le cambian el nombre. Le cambio la razón social. Entonces, Embotelladora Andina, que quizás tenía RUT 95 millones, queda una Embotelladora Andina que tiene RUT 86 millones. Eso es una zombie. ¿Qué es lo que conseguía al hacer la fusión? Tengo así una pérdida acumulada y quizás tengo así una utilidad acumulada, o tal vez más chiquita. Si tengo una utilidad acumulada más chiquita, ¿qué es lo que significa? Me devolvían por PPUA todos los impuestos que yo había pagado, ¿se acuerdan? ¿Quién lo controlaba el FUT? Los créditos. Ah, no tengo utilidad acumulada, ahora tengo pérdida acumulada. Te devuelvo todos los créditos que tienes. Todos los impuestos de primera categoría que pagaste históricamente que están todavía emposados. Ese es uno de los efectos buscados. ¿Cuál es el otro efecto? No pagar impuestos, po. Ahora quizás en 1, 2 o 3 años
tengo para comerme una pérdida acumulada y voy a tener en un par de años donde voy a estar echadito para atrás sin pagar impuestos. Entonces, cuando yo hablo de la legítima razón de negocio, ¿hay una legítima razón de negocios ahí? No hay ninguna legítima razón de negocios ahí. Y las causas penales de las zombies, que el servicio ya las había ganado y se encontraban en la Suprema, a puertas de un fallo favorable, fueron bajadas porque los contribuyentes accedieron a sacar sus reclamos, pagar todos los impuestos y en lo que se considera un arreglín más de Julio Pereira, el director de Johnson, Se arreglaron en la buena. se arreglaron en la buena con todas esas empresas que estaban querelladas y que ya estaban en la Corte Suprema con una alta probabilidad de ganar. Pero esas empresas, ok, se arreglaron en la buena, pero quedaron con algún tipo de obligación de no seguir operando. No, siguen operando, se les rechazaron todas las pérdidas y todas las devoluciones. Y si le habían devuelto algo, tenían que devolverlo. Y no pueden utilizar la pérdida. Pero no tuvieron ningún castigo, ni clases de ética. Sí. Llegaron a tanto. Estamos peor, no llegaron Fue a tanto. terrible. No fue ahora nomás. Terrible, yo creo que mucho se habla hoy en día de aplicar sanciones al ex director de servicio, al que salió hace poco, Fernando Barraza. Ah, sí. Está en la prensa y varios diputados, senadores del mundo político y tributario hablan de perseguirlo penalmente. Lo que no se pudo hacer ya con el Julio Pereira. Pero sí porque Fernando Barraza tiene mucho que ver con no aplicar la norma general antielusiva. Casos que están en el catálogo no lo aplicó con ningún caso. Ningún caso llegó al TTA por NGA bajo su dirección. Cambio de director y ahora tenemos en un año 35 casos. Imagínense. ¿Y qué pasó con todos los que habían antes? ¿Qué pasó con todos los temas de evasión? Entonces, claro, también va a haber un tema ahí. Retomando lo que estamos, entonces, ¿qué necesidades tiene mi empresa? Yo tengo que analizarlo. ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo lo voy a hacer? Pensemos en un holding grande. Supongamos que tenemos harto aquí en la región. Viñas tenemos harto, ¿cierto? Tenemos hartas viñas. Entonces, generalmente tengo una empresa que es dueña del predio, que lo arrienda, tengo una agrícola que lo explota, le vende las materias primas a otra que produce, esta se la vende a una que es distribuidora, y esta lo vende en el mercado nacional, y se lo vende a otra que es una exportadora que lo va a exportar, y así va a pedir la devolución del IVA exportador limpiecita. ¿Por qué? Porque son solamente operaciones de exportación, no está contaminada con operaciones nacionales, entonces le devuelven todo. Entonces, si empezamos a analizar, eso es una organización razonable. Ahora, si dentro de todo ese holding, la distribuidora se encarga de mover las viñas, o sea, los productos, el vino, lo pone en los containers, tiene sus camiones. La logística, muy bien, ese era el término correcto. ¿Estará disponible hacer algo en esa empresa? En el sentido que yo la pueda mejorar jurídicamente y económicamente. Claro, po, saca todo lo que es logística y traspaso en la otra empresa. ¿Qué voy a conseguir con eso? Voy a disminuir riesgos operativos, ¿cierto? Si se me accidenta un camionero, claro, disminuyo los riesgos operativos, mejoro la gestión, traspaso algunas cosas. ¿Puedo hacerlo? Sí. Entonces estas son oportunidades que yo tengo para mejorar mi gestión. Ahora, si resulta que coloqué 5 empresas exportadoras, mira, es que esta exporta a Asia, esta exporta a Europa, esta exporta a Latinoamérica, esta exporta a Norteamérica, podría tener otra oportunidad donde yo las pueda consolidar tal vez en una sola y que todas se fusionen en una nueva. O tal vez un negocio Europa y América y otro que sea Asia. También puede ser.
Entonces todo tengo que ir analizándolo y siempre va a depender de la realidad del contribuyente. Todos sabemos lo que significa empresa, ¿cierto? Algunas definiciones que vamos a encontrar ahí. Organización de capital de trabajo, tecnología, para producir bienes y servicios, algo más económico. Si me voy al código del trabajo, ¿qué voy a encontrar? Organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Esa definición la encuentro en el código del trabajo. ¿Y en qué forma van a trabajar estas empresas? Bueno, se pueden constituir de un montón de maneras. Tengo sociedades comerciales, mercantiles, ¿cierto? ¿Cuáles son mercantiles? Ejemplo. Sociedades anónimas, limitadas, SRL, SPA, en comandita simple por acciones. Pero también voy a tener civiles, el Código Civil. Voy a tener privadas, voy a tener semifiscales o fiscales, empresas del Estado. Por ejemplo, Codelco, Correos. Entonces, cada una tiene una realidad distinta. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el Abra allá en Calama? Es una minera. Y es de capitales de Codelco y de capitales privados. O sea, una unión entre una empresa fiscal con capitales privados que constituyen una empresa privada donde tengo participaciones. Entonces, puedo tomar muchas formas, ¿ya? Esto es lo que hemos conversado. Y ojo que cuando elijo un tema de una sociedad, puedo quedar bien limitado. Y puede ser bien complicada la forma jurídica que voy a tomar dependiendo de cómo me organicé. Por ejemplo, si es una gran empresa y transa en bolsa, ¿qué tiene que ser? ¿Anónima de qué tipo? Abierta. Abierta. ¿Ya? Entonces, si mi empresa empieza a crecer, tengo que transformarme, convertir el tipo societario. Y si me quiero cerrar, puedo seguir siendo una sociedad anónima cerrada. Y probablemente voy a estar bajo supervisión de la CMF. Ya, terminamos la clase. Pueden tomar sus cosas, estamos listos. No. Estoy apurando un poco. Ah, me estás esperando. Claro. No. ¿Estamos esperando el queque? No. ¿De quién? ¿Y eso? El día no tenemos queque, no tenemos queque. ¿Cómo te El tenemos, ¿Qué queque es esa? del ¿Qué queque de onda? la esposa. tenemos que reforzar? Día sábado nomás dijo. Ya. Algo poco. ¿Qué es un contrato de sociedad? Código Civil. ¿Ya? ¿Qué es el afecto societatis? ¿Lo vieron con Profe Holguín, se acuerdan? Y Profe Holguín se lo repitió como loro. ¿Ya? ¿Por qué me junto con personas para hacer una sociedad? Para poner algo en común, con la mira para repartir entre sí los beneficios que de ellos provengan. Sí, Si es cierto, esta es una definición jurídica, pero no la redactó un abogado. ¿Quién la redactó? ¿Quién redactó el Código Civil? Don Andrés Bello, el Código de Bello. Y don Andrés Bello no era abogado. Era bello. ¿Pensé que era contado? No. Era de las humanidades. Entonces, por eso, el Código Civil es tan lógico, ¿ya? Cuando uno lo empieza a leer y viene tan bien definido y tiene como un hilo, yo lo puedo leer de principio a fin como un libro, Igual que la ¿ya? O sea, es ultra complejo, por algo los abogados tienen que estudiar como un año para poder dar su examen de título, ¿ya? Su examen de grado. Pero tiene bastante lógica y esta definición es bastante lógica, ¿ya? Los socios o accionistas se unen para poner algo en común. Entonces, cuando años atrás
nos encontrábamos con reorganizaciones empresariales donde se descapitalizaban sociedades y después ocurrían fusiones y temas. ¿Qué está ocurriendo? Pensemos en una zombie, en esa embotelladora andina, esa empresa gordita que está operando, que le va bien, y que llega a una sociedad con pérdida, sin ninguna capacidad de pago, y la compra. ¿Existe esto? Formalmente sí, pero de fondo existe. No. ¿Qué está poniendo embotelladora andina? No pone nada. No pone ningún capital. Ah, sí, pongo una pérdida, un activo. Pero, ¿y qué le vaya a ayudar a la sociedad para crecer? Nada. No es legítima. No hay legítima razón de negocios. ¿Ya? Yo les digo que la legítima razón de negocios está ahí, quedó en la norma, pero hoy en día no la aplicamos. ¿Qué aplicamos? Cosas más profundas, de mayor sentido, como la NGA o las normas anti-elusivas especiales, como la misma norma de tasación del artículo 64. La norma de tasación del artículo 64, como vamos a ver, por ejemplo, me dice, oye, si tú haces un aporte en una sociedad, tomo mis activos, los aporto en la otra, y yo mantengo el valor contable que tenía en esta, ¿qué ocurre? No te puedo tasar, porque mantuviste el valor. No hubo ni un mayor incremento de patrimonio acá, ni un detrimento de tu patrimonio en este otro lado, se mantiene la participación. Cuando yo tengo una división, supongamos que con Adiel somos dueños de una sociedad, 50 y 50, y la dividimos y nacen dos sociedades. En la sociedad continuadora nos quedamos 50 y 50, y en la otra que nació, Adiel se quedó con un 70 y yo con un 30. No, pues no puede ser eso. Tienen que respetarse las participaciones, porque si no se abre, ¿qué cosa? La norma de tasación, y el servicio va a tomar a Adiel y va a decir, oye, momentito, tú aumentaste tu patrimonio porque te enriqueciste en un 20% de participación en esta. Hay normas especiales. Otro ejemplo. Este está fresquito. Profe, y no pierde como o sea, como lo que hizo la persona, O sea, todo esto son efectos tributarios, ¿ya? Lo que yo haga, por Código Civil, las reorganizaciones que yo haga, van a quedar a firme. Solamente que los efectos de impuestos, no. Les voy a plantear el siguiente caso. Este lo tenemos en análisis. Este caso es muy bueno. Porque lo encontré yo. Eso lo explica todo. Contribuyente hace término de giro. ¿Ya? De su sociedad hace término de giro porque está siendo absorbida. Está siendo fusionada. Y se la lleva a otra que está en otro país. ¿Ya? Una que está en otro país puede absorber una de Chile, sí se puede. ¿Ya? Entonces la sociedad que está acá en Chile dice, mira, la participación, por decir una cifra cualquiera, era $1.000.000. Ese era mi patrimonio. ¿Ya? Y yo me la llevo en $1.000.000 para acá. Eso es lo que informa el servicio. Ah, ya, perfecto, te la llevas en $1.000.000. No contaba con que el servicio tiene acceso a la información del extranjero. ¿Y qué es la información del extranjero? ¿Cuánto fue el aporte de capital? No fue $1.000.000, fueron $20 millones. ¿Qué pasa con la diferencia? Estoy diciendo cifras al voleo, ¿ya? No son las cifras reales. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Mantuve mi participación? No. No. ¿Aplico NGA? No. ¿Aplico norma especial? Tasación. ¿No respeté el valor contable? Puedo tomarlo vía tasación, artículo 64. Y taso el aporte. Oye, un momentito. Tu aporte hasta $1.000.000 es un ingreso no renta. Pero los otros 19 tienen que tributar. Mayor valor para ti. ¿Se fijan? Entonces, ojo, nadie hace una reorganización para verse perjudicado. A eso me refiero. ¿Ya? Siempre tiene que haber algo detrás. Tiene que haber, como dice la norma, una legítima razón de negocios. Tiene que haber algo de por qué yo lo estoy haciendo. Profe, ¿Sí? si mi
reorganización empresarial, como lo hablábamos en clases anteriores, tuviera solamente efectos, o lo hago solamente para tener efectos tributarios, ahí estamos hablando de que no se está usando esa legítima razón. No, es que puede ser que la reorganización genere efectos tributarios. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se toma. Porque el servicio puede tomarla por legítima razón de negocios, puede aplicarla, por ejemplo, como decíamos recién, por norma de tasación, pero tal vez tiene que tomarla por NGA. No hay una receta, es caso a caso. Hay que ver si es que tengo una norma específica. Porque si tengo una norma específica, Voy por eso. tengo la obligación, por lo dispuesto en el 4 bis, de aplicar la norma específica. El servicio no se puede equivocar en eso. Si el servicio se equivoca en eso, y yo soy el asesor del contribuyente, ¿qué es lo que diría en mi reclamo al TTA? Está mal aplicada la norma. No corresponde que me apliquen NGA. Tienen que haberme aplicado norma específica. Hay un vicio administrativo en la liquidación y pido que quede sin efecto. ¿Eso ocurre ¿Sí? de vez en cuando? ¿Podría ocurrir? Por mala aplicación de la norma. Entonces, hay que tener harto ojo aquí. ¿Qué es patrimonio? Bueno, es el fondo conformado por los aportantes y es un atributo de la personalidad. ¿Ya? ¿No lo vieron en Derecho Comercial con el profe Elkin, se acuerdan? Algo se acordarán, algo les sonará. ¿Ya? Menciona más el valor residual. Bueno, patrimonio financiero, tengo que leer la NIC 1 o bien puedo irme al marco conceptual. La NIC 1 que me dice el capital aportado más las reservas, las utilidades retenidas. ¿Pero qué me dice el marco conceptual? Es el valor residual. Exacto. Activo una vez deducido sus pasivos. Porque el marco conceptual está más actualizado. ¿Ya? Capital contable, lo que está en mi patrimonio financiero, y el capital propio tributario, ya lo conocemos muy bien, que es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determina restando el total de activos que representan una inversión efectiva en la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Aquí vamos a usar mucho capital propio cuando trabajamos con reorganizaciones. Necesariamente. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos de las reorganizaciones? Hay objetivos comerciales, económicos, financieros. Supongamos una gran empresa y se quiere dividir y va a separar sus operaciones. Zona norte, zona centro, zona sur. O tal vez una empresa que está demasiado atomizada, como por ejemplo Walmart. Walmart era multiroot hace unos años. ¿Y qué hizo? Unificó. Cada local de Walmart, cada líder express, cada econo tenía un root distinto. Imagínense la malla societaria. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron el formato de Ripley, tomaron el formato de Cencosud, tomaron el formato de Falabella. No, ¿sabéis qué? Un solo root para todos los locales. Puedo tener razones económicas, reducción de costos, de gastos, economía de escala, ¿ya? Razones de competencia, financieras. Por ejemplo, una vez vi un contribuyente donde su cliente le decía: mira, esta empresa que tú tienes te baja tu calificación de riesgo, porque esa empresa te está contaminando todo el holding. Yo no voy a seguir operando contigo a menos que tú te deshagas de esa empresa. Y era su principal cliente en el extranjero. Chuta, ¿qué hacemos? ¿Me deshago o no me deshago de la empresa? Entonces tengo distintas razones. Si esa empresa me deja utilidades por cero porque me genera pérdida, y mi principal cliente que me deja bastante utilidad me dice: deshazte de eso, si no, no voy a seguir trabajando contigo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a deshacer, a menos que yo tengo que revisar el análisis financiero. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Esta empresa va a crecer o no va a crecer? Y todo lo que están viendo en finanzas con profe Eric. ¿Estás con Eric en finanzas o no? ¿No? Fue bueno.
Fue bueno, ya. Está con los comerciales, creo. Es que esas cosas no me las cuentas, es que no hemos hecho reunión todavía de Es que equipo. no podemos hablar ahora porque estamos grabando. Ah, ya. Solo diremos que fue bueno. Objetivos tributarios. Sí, podría tener objetivos tributarios. ¿Y podrían ser deseables? Sí, si es que estoy dentro de la economía de opción. Por ejemplo, el predio agrícola lo voy a reorganizar y lo voy a separar para que quede solo compuesto por personas naturales y así acogerlo a renta presunta. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. No hay nada malo en eso. Pero tienen que estar insertos en la realidad económica, ¿ya? Tienen que ver más temas detrás. Y aquí está lo que les comentaba. La legítima razón de negocio del artículo 64, ¿ya? La circular 45 del 2001 y el oficio 2496 del 2001. ¿Por qué serán del 2001? Ley de lucha contra la evasión. En la ley de lucha contra la evasión nace este concepto que viene a parar las zombies. O sea, esto es la espada, porque el escudo lo pusieron en el artículo 31. Y el artículo 31 decía que yo no puedo utilizar una pérdida, y también todavía lo dice, producto de una reorganización. No se traspasa. Vamos a ver que existe algo que se llama créditos personalísimos, que no son traspasables en una reorganización. Tipos de reorganizaciones. Conversión de un empresario individual. Lo puedo convertir en una IRL o una sociedad de cualquier clase. Entonces, yo los voy a trasladar a taller de tributación básica en este instante. ¿Se acuerdan cuando les decía, cuando un contribuyente es muy chiquitito y inicia con una pyme, no hay ningún problema que inicie con el RUT? Les ponía un ejemplo de una panadería que empezaba a crecer. Entonces, en algún momento, yo voy a tener que convertirla. A ese empresario individual lo voy a tener que transformar en empresa. ¿Y cómo lo hago? A través de una reorganización que se llama conversión. Y me puedo convertir en EIRL o me puedo convertir en sociedad de cualquier tipo, limitada, SPA, lo que sea. Y así dejo de exponer el patrimonio personal. Entonces vamos a estudiar las reorganizaciones de tipo de conversión, transformación, fusiones, división y también un poquito la devolución de capital, que si bien es cierto, no es reorganización, sí puede tener efectos, igual que un aumento de capital. Igual puede ser complejo. ¿Devolución? De capital o un aumento de capital, igual puede ser complejo. Entonces, la conversión es el proceso mediante el cual la persona natural, una empresa unipersonal bajo un RUT, ¿cuántos serán ustedes en promedio? 15 millones, 14 millones, 16 millones, 17 millones por ahí, se convierte en una sociedad. Incluso puede llegar nuevos socios porque necesito nuevos socios, aumento de capital, ¿ya? Entonces, en esa sociedad que están haciendo, llega el empresario individual y aporta toda su empresa. Pero van a haber efectos tributarios. Las vamos a estudiar. La transformación. Cambio el tipo societario, cambio el tipo jurídico. Me traspaso de limitada a SA, por ejemplo. De SPA me voy a IRL. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. La fusión. La fusión está definida en la Ley de Sociedades Anónimas. La fusión consiste en la reunión de dos o más sociedades en una sola, que asocien todos sus derechos y obligaciones y a la cual se incorpora la totalidad del patrimonio y accionistas de los entes fusionados. ¿Han leído la Ley de Sociedad Anónima? ¿Corporativa? Extractos. Ustedes nos mataron a leer la Ley de Sociedad Anónima en corporativa. No entendía nada, pero por último dice que la leyó. Claro. Peguen una mirada a tu artículo.
En realidad tengo 4 tipos de fusiones. Pero veamos estas 3 primero. Fusión por creación. Las entidades reorganizadas se disuelven y nace una nueva sociedad. Es decir, sociedad 1 y sociedad 2 se aportan y nace sociedad 3. Una nueva sociedad. Nuevo root. Nueva razón social o la misma razón social. Esas dos empresas mueren. Sí, hacen términos de giro. Ya vamos a llegar a esa parte. Fusión por incorporación. Una o varias entidades se disuelven y la absorbente aumenta su capital. Zombie. Y tengo una fusión que se llama impropia. La vamos a explicar en la pizarra. Supongamos que la sociedad 1 es dueña de sociedad 2. Y sociedad 2 va a tener 2 dueños. Sociedad 3. Sociedad 1 tiene el 99,9%, sociedad 3 tiene el 0,01%. 0,1%. ¿Qué pasa si sociedad 1 adquiere este 1%? Se hace dueña. Se hace dueña de esta. La ley de sociedad anónima me dice que si ocurre que un accionista reúne todas las acciones, tiene 15 días para enajenar por lo menos una acción. ¿Qué pasa si no la enajena? Esta sociedad se disuelve de derecho. Desaparece. ¿Y qué pasa cuando una sociedad se disuelve? Todo su patrimonio, es decir, todos sus activos y pasivos, se me van para acá arriba. Y esto aplica a acciones y a derechos sociales. Es más, cuando tengo una limitada que hace esto, ahí no tengo la limitante de los 15 días. Ahí, por el solo hecho de que el socio tiene el 100% de los derechos sociales, se disuelve del derecho la que está abajo. ¿Y cuál es la razón de, por ejemplo, la sociedad anónima vender una acción? Porque no puedes tener el 100%, la ley no te lo permite. Por eso, me dan la opción de que dentro de 15 días pueda vender esa acción para que no se disuelva. Pueden se disuelva 2. Para que no se disuelva 2. Y si se disuelve 2, este patrimonio Pasa al primero. se traspasa acá y se acopla acá y ahora es parte de sociedad 1. Todos sus activos y pasivos. Pero existe una fusión que funciona al revés. ¿Qué pasa si sociedad 2 se hace de las acciones de sociedad 1? La hija se hace con todas las acciones de la madre. Supongamos que acá está el dueño, una persona natural, dos dueños, y esta le va a comprar a estos dos todas las acciones que tienen de sociedad 1. Y me quedé con todas las acciones de sociedad 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Se disuelve de derecho porque todas las acciones están en manos de un accionista. ¿Pero cuál se disuelve de derecho? La 1. La 1. La madre, la hija adquiere a la madre. Y eso se llama fusión inversa. Es un cuarto tipo de fusión. División. Artículo 94 de la Ley de Sociedad Anónima. La distribución del patrimonio es la misma proporción del capital en cada una de las nuevas sociedades que se poseían. ¿Ya?
hemos estado hablando hasta este punto de situaciones macro. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Y qué pasa con el registro de renta empresarial en una división? ¿Cómo lo separo? ¿Cómo separo los activos y pasivos? No es tan fácil. Tengo que mantener las participaciones. Eso es lo primero. ¿Qué pasa con los activos y los pasivos? ¿Qué pasa si tengo un activo fijo? ¿Dejo en una empresa el activo y en otra empresa dejo la depreciación? No, pues la depreciación tiene que seguir el activo. Pero es que no me va a dar el porcentaje tal vez. Porque cuando yo tiro el balance ya separo que los activos no me cuadran. Porque estoy separando 75% acá y 25% acá. Y resulta que tengo un puro activo fijo que me vale el 95% del total de activos. No me cuadra. Y no tiene forma de cuadrarme. ¿Puede ser que pase? Puede ser que pase. Entonces tengo que usar unas cuentas de ajuste ahí. Entonces vamos a revisar esto respecto al ciclo de vida. Mira que hay que ajustar algo. Ojo aquí con el plazo. Después lo vamos a revisar, ¿ya? Enrolamiento, inicio de actividades. Todo se hace por internet. 2 meses. Las modificaciones, ojo, 2 meses, ya no son 15 días. Tengo que arreglarlo. También se hace por internet. Acuérdense, artículo 68. En una disminución de capital, hasta la modernización tributaria, yo tenía que ir a pedirle autorización al servicio. Nadie lo hacía en realidad. Muy pocos lo hacían, casi nadie. Y el servicio le autorizaba como el borrador de la escritura y con esa autorización llegaba ante el notario y el notario procedía a firmar la escritura y se hacía la autorización previa. Pero casi nadie lo hacía y preferían que les pasen la multa. Porque era chica. La base legal de las disminuciones está en el artículo 17 y el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y los términos de giro, plazo 2 meses siguientes al término de giro. Pero hay una facultad de término de giro simplificado en los casos de reorganizaciones. En una conversión, ¿tengo que hacer inicio de actividades? Sí, tengo que hacer inicio de actividades porque nace una nueva sociedad. ¿En una transformación? No. Porque es la misma que se mantiene, solo que cambia de tipo jurídico. ¿En una fusión por creación, igual que una conversión? Sí. Tengo que hacer un inicio de actividades porque estamos creando una nueva sociedad. ¿Por absorción? No, porque se mantiene la sociedad, una vigente. Lo mismo que la inversa y la impropia. ¿Y la división? Sí, porque van a ser una o más sociedades nuevas. Y en materia de término de giro, sí tengo que hacer término de giro al empresario individual. Sí tengo que hacer término de giro por creación porque están desapareciendo las otras sociedades y nace una nueva. Por absorción también tengo que hacer término de giro. Fusión impropia y fusión inversa también tengo que hacer término de giro porque desapareció una por lo menos. Y en la división no. ¿Y qué pasa con los dueños? ¿Qué pasa con los derechos sociales? El tratamiento tributario ha ido evolucionando, ¿ya? Hoy en día hay que determinar el costo de la inversión y el mayor valor si es que tengo una ganancia de capital. Eso se llama relación de canje. Luego conversábamos el ejemplo que pusimos con Adiel. Adiel tenía un 50% y terminó con un 70%. ¿Hubo relación de canje? Sí. Puede ser que haya por varios motivos. Motivos económicos. No, lo que pasa es que a Adiel le vamos a reconocer que trabajó en la empresa y que la empresa salió adelante por él, entonces va a aumentar su participación. ¿En desmedro de la mía? En desmedro de la mía.
Pero entonces se le está generando una ganancia de capital a Ariel, que la va a tener que tributar. Este contribuyente que les comentaba con la reorganización internacional tiene un mayor valor, obvio que tiene un mayor valor, pues tu escritura en Chile dice, ¿cuánto dijimos? $1.000.000. ¿Cuánto dice tu escritura afuera? 20 millones, entonces tengo una ganancia de capital. 19. Tengo una ganancia de capital. En las acciones SA o SPA, el costo también ha evolucionado. Y hoy en día se toma el costo histórico, más los aumentos de capital en que yo haya concurrido y las disminuciones de capital que me hayan realizado. Pero que sean montos efectivamente pagados, no utilidades capitalizadas. Las utilidades capitalizadas las revisamos en renta, ¿se acuerdan? Dijimos que no. Y entonces también se me va a gatillar una posible ganancia de capital. El patrimonio está conformado, como decíamos, por los aportes. ¿Qué es el patrimonio? Es un título traslaticio de dominio. Habilita para adquirir el cambio de la titularidad de los bienes y derechos. Estamos hablando de las acciones o los derechos sociales. En caso de conversión y fusión, opera como un título traslaticio de dominio. Las acciones son representativas de... ¿qué cosa? La porción del capital. Dueño de una parte del capital. Su enajenación está en el 17 número 8. ¿Se acuerdan que lo revisamos? En taller avanzado. Como tributa la enajenación de derechos sociales y acciones. Y le cabe la norma de tasación del artículo 64. ¿Puede haber hecho grabado en IVA? Puede haber un hecho grabado en IVA. Hay derechos y deberes corporativos y patrimoniales representados en los títulos, que son los derechos y las acciones, que me permiten acceder a qué cosa: participar en los beneficios, contribuir en las pérdidas. ¿Qué significa contribuir en las pérdidas? Bueno, tengo pérdida ahora, este ejercicio bajó mi utilidad acumulada, entonces ya, ok. Yo reconozco que entonces mi participación del patrimonio disminuyó. Eso se llama contribuir en la pérdida. Estoy ahí. Situación del activo. Sabemos que son bienes y derechos. ¿Qué pasa si enajeno activos? Hay plenas facultades de fiscalización. Ojo, si enajeno activos, ¿me pueden grabar con IVA? ¿Existe alguna? Bueno, después vamos a ver que existen una reorganización que se entiende que hay enajenaciones. Entonces van con IVA. Y ojo, existen los derechos personalísimos, como les decía hace un ratito. Son de ejercicio restringido y limitado. Su aprovechamiento es solo del contribuyente, únicamente el RUT que lo origina. Si lo traspaso, el otro no lo puede utilizar. Por ejemplo, el crédito fiscal de IVA y el remanente de crédito fiscal. Las pérdidas tributarias. Los regímenes de depreciación acelerada. Los créditos por gastos de capacitación. Impuestos pagados en el exterior. Los PPUAs. Los PPMs. Todo eso es personalísimo. No se lo puedo pasar al otro contribuyente. Y si lo traspaso, perdí nomás. No lo puedo utilizar. Entonces, ya lo vimos. Sí. Situación del activo, la facultad de tasación, respecto al patrimonio. La tasación no me aplica en reorganizaciones empresariales siempre y cuando tenga una legítima razón de negocios y esté traspasando a los valores contables o tributarios. Si yo traspaso a otros valores, ¿qué va a pasar? Aplica la tasación. Existe ahí una norma especial del artículo 17, número 8,
la tasación inversa. ¿Recuerdan que se la he comentado? El servicio puede elegir a quién tasar. El artículo 64 para el enajenante. 17 número 8 para el adquirente. El servicio puede tasar a cualquiera de los dos. Volvamos al ejemplo con Adiel. Si el servicio va y tasa a Adiel, va a aplicar 17 número 8. Porque aumentó en un 20% la participación. O puede llegar y tasarme a mí y dice, oye, enajenaste un 20%. El servicio puede elegir a quién tasar. Situación del pasivo. Este es un tema más complicado. ¿Ya? Porque voy a tener a creencias con terceras personas, financistas como bancos, trabajadores, proveedores, clientes. Entonces, en una reorganización existe la novación. Por ejemplo, yo le debo a un proveedor. Y ahora desaparezco. Y le digo al proveedor, no, yo ya no te debo nada porque esta empresa se dividió. Y traspasé este pasivo a esta otra empresa. ¿Qué me va a decir el proveedor? Que le debo. No, pues tú me debes, no me debes el otro ni lo conozco. No lo conoce ni Santa Isabel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Novarlo. Puede haber alguna cláusula de responsabilidad por ahí, dice que este nuevo contribuyente va a suceder todos los bienes, derechos y obligaciones. Claro, si es que el otro desapareció. Pero si es que el otro se mantiene ahí vivo, por ejemplo en una división, no puedo traspasar los pasivos así como así. Tiene que haber novación. Artículos 1628 y 1635 del Código Civil. Ahí para que revisen. Miren aquí, 1635. La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. Tiene que haber la, ¿cómo se llama? La autorización. No, pues, yo no estoy de acuerdo. Me debes tú. No me debes tu empresa nueva. Y si yo no tengo esa autorización, profesor, ¿el pasivo se traspasa a la nueva empresa? Tú lo puedes poner contablemente, pero en el caso de una demanda civil, ¿podrían demandarme civilmente si la nueva empresa no paga? ¿A quién van a demandar? ¿A la nueva empresa o a la antigua, a la primitiva? La primitiva. ¿A la primitiva van a demandar? Pero ¿y si la primitiva desaparece? A los continuadores. Ahí Porque sería ahí- la nueva. Renovación. Claro, porque ahí tendría que estar la cláusula de responsabilidad, que la nueva sucede a la antigua en todos sus derechos y obligaciones. Ahí sí. Ahí sucede cuando no hay cambio de... Cuando no hay continuidad en término de giro, ¿verdad? O sea, no se hace término de giro. Sigue con la Ahí- misma responsabilidad de la... Tenemos que ver, porque todavía no llegamos a la cláusula del término de giro. ¿Ya? Esta es otra cláusula, es una cláusula de responsabilidad para traspasar los activos y pasivos. Efectos en IVA. ¿Qué es lo que tengo que ver? 8, letra B. 8, letra M. ¿Cuál era el 8, letra B? Los aportes de mi activo realizable que hago a una empresa en una constitución o aumento de capital. Entonces, por ejemplo, un empresario individual que está haciendo conversión, desaparece esa empresa y nace una nueva por conversión. Y tengo que traspasar todo mi activo a la nueva. 8 letra B. Todo mi activo realizable se va a ir con IVA. Y cuidado con el 8 letra M. Hay que ver el activo fijo. Porque lo estoy traspasando también. También se me puede gatillar IVA.
En una división no se va a gatillar IVA, porque es un traspaso, como después vamos a ver. Se reconoce como que siempre fue de él. ¿Ya? Pero en el primer caso, profesor, ¿qué factor tiene que ocurrir para que se gatille el IVA? La conversión siempre me va a gatillar IVA. En teoría ninguna más. ¿Por qué? Porque el empresario individual va a ser término de giro, desaparece y aporta todo su activo y pasivo a la nueva empresa. Ya pagó impuestos en el término de giro. Es que en el término de giro le van a cobrar. Claro. Entonces, en el término de giro le van a decir, bueno, tiene que pagar el IVA, si es que no lo ha pagado, porque puede hacerlo antes. Traspaso todo mi activo realizable, se va con IVA. Traspaso todo mi activo fijo, una parte se puede ir con IVA, si es que cumple de los 36 periodos y que se lo traspase un ProPyme. Pero generalmente los que hacen reorganizaciones no son ProPyme, pero los empresarios individuales sí, cuando se convierten. ¿Y qué pasaría con un 27 bis? Si una empresa pidió 27 bis, ¿se acuerdan que yo tenía que devolverlo después? Débito fiscal de giro, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo que en un término de giro. Si yo estoy traspasando el activo que me originó el 27 bis, se me va a gatillar el IVA. Y siempre se me va a gatillar en la conversión porque el empresario individual se queda con nada. Desaparece esa empresa. La transformación no, porque es la misma que continúa. En las fusiones por creación y absorción también me van a cobrar la restitución. En las divisiones no. Y esto aplica no solo al 27 bis. ¿A qué más me podría aplicar? 27 TR, que sigue la misma lógica. ¿Y qué más me podría aplicar? A los contribuyentes que en pandemia solicitaron devolución del remanente de crédito fiscal. Y que funciona igual que un 27 bis. Se lo devolvemos a cuenta de que generen débitos fiscales en el futuro iguales al monto que se devolvió. Efectos particulares en renta. Voy a tener lo que se llama una RLI provisoria. Y eso lo voy a tener que utilizar cuando tengo fusión, división y conversión. ¿A qué me refiero con una RLI provisoria? ¿Con un corte? Exacto. La norma legal de las reorganizaciones en renta estaba en el artículo 14C. Pero si empiezo a realizar una reorganización que ocurrió desde el 2021, ¿a dónde está? En el 14... Ah, no, en el 14C, sí. El mismo 14C. Antes estaba en el 14D. Ahora está en el 14C. Si yo pesco el artículo 14, esto lo vimos en impuesto a la renta, 14A, cómo funciona el régimen, 14B, los sin contabilidad. Y en el 14C me dice qué pasa en las reorganizaciones. Si una empresa, por ejemplo, 14A, es absorbida por una ProPyme. Una ProPyme fue absorbida por una 14A. Un empresario individual se convirtió en limitada y dejó de ser ProPyme o traspasó o era renta presunta y se fue a ProPyme. Y todas esas situaciones las toca el artículo 14C. Y me dice cómo asigno también el registro de rentas empresariales que tenga cada uno de estos contribuyentes. Lógicamente, por ejemplo, si tengo una renta presunta, no tengo registro de rentas empresariales. ¿Pero qué tengo que hacer? Si lo absorbe una 14A, tengo que abrir el balance. Mi renta presunta no lleva contabilidad, no tiene balance. Y ahora tengo que tomar todo su activo y pasivo y valorizarlo. ¿Y
quién lo va a tomar? La 14A se va a hacer con esos activos y pasivos. Entonces tengo que hacerle un balance de apertura y cierre al mismo tiempo a la renta presunta para que lo absorba la 14A y lo incorpore en esos guarismos. Ya me presunta. Sí. Voy a tener que hacerle, como bien dice, un balance provisorio que lo va a tomar y me lo va a traspasar para acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando voy a generar una fusión por creación? Tengo dos empresas que se van a fusionar en una nueva. Oye, un momentito, po. Esta tiene una utilidad provisoria hasta esta fecha, esta tiene una utilidad provisoria hasta esta fecha. ¿Y qué dijimos hace un rato? Oye, tienen que hacer término de giro. Estas dos que van a desaparecer. Hay que pagar impuestos por su utilidad acumulada. ¿Y qué más? Y la RLI. Pero el 14C me libera de pagar el impuesto sobre la utilidad acumulada y me dice, no, traspásalo para allá. Pero no me están liberando de pagar impuestos de primera categoría y todos los otros impuestos que pueda tener como impuesto único del artículo 21. Entonces tengo que hacer una RLI provisoria y decir cuánto era mi utilidad hasta esta fecha. Menor o mayor valor. Goodwill y badwill. Y vamos a necesitar una circular. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Yo quiero invertir en una empresa, ¿ya? Y esa empresa me interesa. Quiero hacer la mía. Me interesa para mi grupo empresarial. Ariel. No sea goloso. Entonces, supongamos que la empresa tributariamente vale 100 millones. Pero para mí es muy importante tenerla. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 200. 200. No, vale, 180 para que no sean los mismos valores, ¿ya? Ya, 180. Entonces, ¿cómo me quedaría el asiento? Inversión, empresa, relacionada. ¿Cuánto dijimos que vale? 100. ¿Cuánto pagué? 180. ¿Y qué es lo que tengo acá? Una descuadratura. Una pérdida. Que la vamos a llamar menor valor o goodwill. Por 80. ¿Cierto? Entonces, tal vez yo puedo estar súper contento con esta operación. ¿Por qué? Porque estos son valores tributarios. No obedecen a la realidad financiera. Puede ser que la empresa financieramente yo la reviso y vale 250. Y yo tengo una ganancia al comprar esto. O tal vez la empresa financieramente vale 150. O lo mismo 180 que pagué. Pero tributariamente se me genera esto. Pero eso es extra contable, profe. Extra contable. Entonces, ¿qué pasa con el goodwill? El goodwill es lo que estoy sacrificando para comprar esa empresa. Pero, como todo, ese gasto que yo incurría, que yo lo podía llevar a resultado, ¿qué pasó? Fue mal utilizado en reorganizaciones empresariales. Y se fue acotando cada vez más. Y por otro lado tengo el badwill. Pongamos lo mismo. Inversión, empresa relacionada. Bien.
Pero resulta que ahora, ¿cuánto voy a pagar? 70. Pagué 70 por algo que vale 100. Ah, mira qué bien. Aumentó mi patrimonio. Tengo un mayor valor o goodwill. Muy bien, Ariel. Esto es como una utilidad, un incremento de patrimonio. Y ese pagaba impuestos. ¿Pagaba? Eso ya no existe ahora. Todavía sí, en algunos casos no. En la fusión inversa internacional no. Pero porque el servicio dijo que no, es una cuestión media extraña. ¿En la fusión impropia esto se da, profe? Sí, mira, entonces, en la definición de lo que acabamos de hacer, el mayor valor se origina cuando, en términos sencillos, yo compré más barato algo y su capital propio es mayor. Y a la inversa en el goodwill, yo pagué más por algo que vale menos y se me genera una pérdida. Entonces, veamos la circular. La circular del 2013. La circular que regula el goodwill y el VAT. ¿Qué es la 2? Por ahí. Se da control F. ¿Cuál era? Parece que la 12. Esta por acá. Es el principio de año. Mira, está con unos manejos en Excel. Voy a pulsar la primera. ¿Una chave te sigo? No, no. Comercial. Estuve bien cerca. La circular 13, profe. Sí. La 13 del 2014 que fue modificada, pero ahí fue modificada por una estancia más adelante. Circular 13. 7 de marzo, ¿no? 7 de marzo. En la 15. Lo que dice lo que actualiza y mejora tiene que ver con el goodwill y el badwill, ¿ya? Y esto no era cosa. Tiene que ver con la reorganización, con las reinversiones. Y acá abajo, determinación y distribución de badwill y goodwill. Ya. ¿Cuál es finalmente la circular 13? La circular 13. Del 2014 en Éxodo 2. Sí, hay que revisar el anexo 2. Ahí viene cómo se distribuye el goodwill y el badwill. ¿Por qué? Primero, cuando yo tenía este goodwill, yo me lo podía llevar a gasto. Entonces empezó a ocurrir mucho abuso con eso. Entonces, después dijeron, no, 22. No. Sí. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a distribuir ese goodwill entre ciertos activos que yo tengo y me los voy a llevar a valor de mercado esos activos y voy a revalorizar. Y si me sobra,
lo voy a dejar activado ahí como goodwill y lo voy a amortizar en una cierta cantidad de periodos. Se pusieron creativos. Sí, pero muy creativos. Porque estaba ocurriendo demasiado abuso con esta norma. Pero esto no bastó. Y no sirvió mucho. Por lo tanto, rápidamente, al año siguiente, con la reforma del 2014, ya le pusieron punto final al goodwill a contar del 1 de enero del 2017. ¿En qué sentido? Sigo revalorizando y si me quedó ahí un monto disponible para llevar como gasto, va a quedar activado hasta el término de giro y ahí recién voy a poder utilizar ese gasto. ¿Por qué? Porque algunos se pusieron pillines. Entonces, ¿cuándo ocurre un goodwill y un badwill? En una fusión por incorporación o una fusión impropia, no en una fusión por creación. ¿Cuál es el requisito? Ya tener previamente una participación. Entonces aquí vamos a ver el balance de la sociedad A. Tiene disponible, derechos en sociedad B, obligaciones, capital, revalorización, utilidad acumulada, resultado del ejercicio. Y sociedad B tiene sus disponibles, acciones, existencias, vehículos, depreciación y distintas cosas. Todos esos valores tributarios, ese capital propio, digamos. Claro, hay a valores tributarios. Entonces dice que la inversión efectuada por la sociedad A en B corresponde al 45% de los derechos sociales y está al costo de adquisición, al 31 de diciembre del 2012. La inversión de las acciones en el balance de sociedad B corresponde a 100.000 acciones de otra sociedad, sociedad I, y se encuentran a su costo de adquisición actualizado a la fecha de fusión. Acuérdense que estoy sacando un balance a la fecha de fusión. Las existencias corresponden a 900 unidades del producto P, valorizadas a costo de reposición a la fecha de fusión. ¿Se acuerdan el costo de reposición? Lo mismo en el impuesto a la renta, cuando aplico la corrección monetaria, si son del año anterior, si son, las compras son del primer semestre, son del segundo semestre. Aplicándole IPC. Aplicando corrección monetaria, es el término técnico. ¿Ya? Entonces yo tengo que tomar mi balance y hacerle todos los ajustes correspondientes a la fecha de fusión. ¿Y qué necesito? Los valores corriente en plaza de los activos no monetarios. Es decir, el valor justo. Los voy a revalorizar. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a determinar el capital propio de la sociedad absorbida, es decir, la B, a la fecha de fusión. Y en este caso me dio 38.220.000. Le saco lo que es proporcional a mi participación. Mi 45%, son 17.200.000 prácticamente. ¿Cuánto es mi costo de adquisición? 8.700.000. Entonces la diferencia entre estos dos, ¿qué es lo que me va a dar? Mi badwill. En este caso fue badwill. ¿Por qué? Una ganancia. Tengo una ganancia. Y voy a distribuirlo entre los activos monetarios. Valor tributario y valor corriente en plaza. Y empiezo a calcular las diferencias. 5.009.000. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Ese valor corriente en plaza podría yo tomar los valores financieros de mi...? Tú lo tasas. Ya. Tú ves el valor corriente en plaza. Ojo que todo esto es tasable. Luego, voy a ver cuánto representa el valor corriente en plaza de cada uno de los activos. Las acciones son el 89,4 y la existencia es el 10,96. ¿Ya? ¿Los vehículos? No. ¿Por qué? Porque el valor corriente en plaza es mayor. Me quedo con el valor tributario. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir mi goodwill en base a estas proporciones. Perdón, en este caso badwill, perdón.
en base a estas proporciones. Y tengo un límite, la diferencia. Y ¿Cuál diferencia? Sí, eso mismo estaba pensando yo. ¿Cuál diferencia? los 5 millones 9, que son la Ah, diferencia. ese es mi tope, ya. Eso es lo que Ok. yo lo puedo revalorizar, hasta Ujú. ese monto. Voy a absorber el badwill en este caso. Tenía 8 millones 4, puedo llegar hasta 5 millones 9. ¿Cuánto me quedó? 2 millones 579. Aquí dice ingreso diferido, ¿ya? Porque este ingreso yo lo voy a llevar de a poco a resultado. O eso es lo que estaba vigente en esa época, cuando sale esta circular. Hoy en día, todo, de un viaje, de un paraguaso. Determinación del nuevo valor, tengo que hacer algunos ajustes a mi costo tributario y determino un nuevo valor. Y después ya puedo fusionar los balances. ¿Ya? Veamos un ejemplo ahora de goodwill. Profe, disculpe, pero para no quedar ¿Sí? con mis 2.579.000, ¿qué hago con esos 2.579.000? Hoy en día te lo llevé de un paraguaso a Ah, resultado. Ah, ya. Antes yo lo dejaba como un ingreso diferido que lo iba llevando de a poco, en un plazo de 5 o 6 años, no me acuerdo. Ya. Ahora se va todo. Inmediatamente a ganancia en este Sí, caso. eso es por la reforma del 2014, porque esta circular no lo recoge. Ya. De hecho, no han sacado una circular nueva con este tema, porque la metodología sigue siendo la misma. La única diferencia es que el badwill me lo llevo directo a resultado, esta diferencia que calculé acá, y el goodwill, cuando me da una diferencia, no me lo llevo a gasto, Lo activo. lo activo y No se vuelve queda al ahí término de giro. hasta el término de giro. Profe, ¿y ese valor no lo iban actualizando? O... Sí, se aplica después del IPC, se va reajustando. Veamos el goodwill. Tengo mi costo de adquisición. La sociedad X adquiere 200 acciones de sociedad Y, pasando a ser la única dueña del 100%. Es decir, antes tenía 8.000 acciones. Perdón, 800. Esas 800 acciones, según balance, eran 19.450.000. Y adquirí 200 en 8 millones. Oye, que me salieron caras las 200. Que es lo que me falta para tener el total de la sociedad. 100%. Entonces me cobraron caro. ¿Cuánto es mi costo total? 27 millones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tirar? El capital propio. El capital propio dice que son 20 millones. ¿Cuánto pagué? Una circular que hicimos acá recién extracontable. Pagué 27. Por lo tanto hay una pérdida. Algo que valía 20 millones, pagué 27. Por eso acuérdense de estos asientos, que son extracontables. Si yo no sé si lo que tengo es goodwill o badwill, háganlo igual como lo hicimos aquí, po. ¿Cuánto pagué? Tanto. ¿Cuánto vale? Tanto. Ah, entonces este es goodwill o es badwill. Y con el asiento lo cuadran. No se lo aprendan de memoria, que así nadie se lo aprende de memoria. Háganlo con el asiento. Entonces, tengo un goodwill y tengo que distribuirlo entre los activos que yo tenga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Valor tributario lo voy a comparar con el valor corriente en plaza. Ah, mira, valor tributario 12 y aquí era 16, tengo que una diferencia de 3 y así empiezo a tomar mis diferencias. Valor tributario 25, valor corriente en plaza 34, diferencia 9. Entonces, tengo un tope que son 7, que lo calculé acá arriba. Entonces distribuyo porcentualmente y la diferencia, ¿qué voy a hacer? La activo, muy bien. Y se me va a quedar para término de giro. O sea, profe, se me genera un goodwill o un badwill, igualmente mis activos, por ejemplo, van a ser revalorizados y van a aumentar su valor, Exacto. independientemente sea una pérdida o una ganancia. Exacto. Y al tiro les voy a poner un ejemplo elusivo.
¿Por qué tuvieron que corregir esta norma? Piensen que yo tengo una sociedad cuyo único activo es un edificio. ¿Ya? Y primero la voy a descapitalizar. Le voy a sacar toda la utilidad acumulada. Le voy a sacar todos los activos y me voy a quedar con el puro edificio. Y después va a ser absorbida. Vamos a tirar el capital propio y me va a decir que me va a dar un goodwill. Ah, excelente. Voy a revalorizar mi edificio. Momento. Tu edificio ya lo depreciaste. ¿Ya? Y lo revalorizo. Y como revaloricé propiedades, plantas y equipos, ¿qué puedo hacer de nuevo? Deprecio 2 veces. Entonces empezaron a utilizar el goodwill para depreciar 2 veces propiedades, plantas y equipos. Y lo cojo a depreciación acelerada y todas las franquicias. Entonces la pregunta era, ¿para qué es esta reorganización? Ah, solamente para aprovechar el goodwill, para volver a depreciar el edificio. Porque ese edificio arrendaba las oficinas al resto del holding y sacaba las utilidades vía arriendo, entonces después tengo las utilidades acá de precio y tengo pérdida. Por lo tanto, esa es una de las causales, esa está en el catálogo, esa figura, de por qué hubo que hacer este tema del goodwill. Y también, ¿por qué ocurrieron las primeras modificaciones al goodwill? Le hablé el caso de un edificio. Antes yo revalorizaba con tope el goodwill o el badwill. Lógicamente nadie quería un badwill porque tienen que pagar. Entonces, el único activo de la compañía va a ser una silla. ¿Cuánto salió el goodwill? 2.500 millones de goodwill. Revalorizo la silla y quedan 2.500 millones. Ah, y tengo que depreciar la silla. Esas figuras fueron lo que ocasionaron esta primera modificación que está en la circular. Depreciar con tope valor, o sea, revalorizar con tope valor de mercado. Y si tengo goodwill, igual lo activo. Entonces ya, por último, ya no voy a revalorizar estas 2.500 millones, la voy a revalorizar ¿a cuánto? A 50.000 pesos. Claro. Pero ¿qué pasa cuando tengo un edificio? Si se la ingeniaron igual para buscarle la quinta pata al gato. Y fíjense que esta norma, la ley 20.630 es del 2012. Empieza a correr a contar del 1 de enero del 2013. Y la reforma sale en septiembre del 2014. O sea, no pasó ni un año y ya tuvieron que volver a corregir la norma. Porque aquí ese es el tiempo de mayor auge de las planificaciones agresivas, antes de la NGA. Se pusieron demasiado agresivos los contribuyentes, como ejemplo el caso del edificio, que es un caso real. Por eso volvieron a modificar la norma del 2014. Ahí que se acabó el goodwill. Ya, lo perdieron. Igual que los niñitos que se portan mal y siguen y siguen y siguen. Ya, lo mismo. Fue lo mismo. Pero en sí, el goodwill era una norma súper buena. Porque reconocía que yo financieramente a veces tengo que desembolsar más que el costo tributario. Porque hay motivos económicos y de finanzas detrás. Pero con estas operaciones que les estoy nombrando, mataron la gallina de los huevos de oro. ¿Y hacemos el primer play? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, del badwill, ¿Ya? que este genera una utilidad, ¿Sí? estamos hablando siempre a valores tributarios. Eso, ¿cuál es su trazabilidad posterior cuando yo determino que me genera una utilidad? ¿Eso lo tengo que llevar a mi renta líquida disponible? Sí.
Sí, es un ingreso. Es un ingreso. Es un ingreso. Y sería el efecto contrario el goodwill. Exacto. El goodwill, si bien la cierta norma me dice déjalo como activo, el badwill me dice no paga. Al tiro, artículo 15. Hacemos una pausa de 20 minutos. Ya toca.